Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentraumasamos los misterios, dramas y reconciliaciones del mundo del espectáculo de Turquía. Estamos aquí de nuevo con las noticias jugosas y calientes que seguramente te dejaron boquiabierto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante aún más menos un tema que ha generado debates apasionados, especulaciones interminables y que, francamente, nos ha tenido al borde del asiento. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Amigos. Hablaremos de esa pareja IQ superíndice 3 Nika que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Erkenci Kwai, y cuyo romance, o la falta de U con diéresis copyright L, ha seguido siendo un enigma hasta el día de hoy. Prepárense, lo que les vamos a contar hoy podrá cambiar la forma en que ven esta historia. Tenemos información superíndice 3 en exclusiva, detalles reveladores y una confesión superíndice 3 en bomba que nadie esperaba. ¿Demet realmente perdonó superíndice 3 a Can? ¿Copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos? Agúnrense porque vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito cordialmente a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, romance y las últimas novedades del mundo turco. Te prometemos que no te arrepentirás de ese. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por tu apoyo incondicional. Tu presencia significa el mundo para nosotros. Bien, ahora vamos al grano. Como todos sabemos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kwai era innegable. Era palpable, electrizante y prácticamente todos los que vimos la serie du copyright vamos por hecho que esa pasión superíndice 3 en ese agua extendido fuera de la pantalla. Los rumores de un romance eran constantes, alimentados por fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales, mostrando momentos lidos y gestos más menos osos entre los dos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Lo que parecía un cuento de hadas Nico comenzó superíndice 3 a desmoronarse. Empezaron a surgir noticias de tensiones en el set, desacuerdos y finalmente la confirmación superíndice 3N de que, efectivamente, hubo una ruptura entre los dos. ¿Copyright pasó superíndice 3 exactamente? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos de que Can tenía un ego demasiado grande y que su comportamiento ha terminado por cansar a Demet. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales. Incluso se habló superíndice 3 de celos y de terceras personas involucradas. Lo cierto es que después copyright ese de la ruptura, la relación superíndice 3N entre Demet y Can se volvió superíndice 3 fría y distante. Evitaban coincidir en eventos públicos y, cuando lo hacían, apenas se dirigían la palabra. Parecía que la cordialidad y el afecto que habían mostrado en el pasado habían desaparecido por completo. La ilusión superíndice 3N de un romance perfecto se había roto en 1000 pedazos. Y durante aún más menos esa fue la historia que todos conocimos. Demet y Can, la pareja que pudo ser y no fue. Un capítulo cerrado, aparentemente sin posibilidades de reconciliación superíndice 3N. Pero AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, amigos míos, el destino a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. Recientemente han surgido indicios, pistas sutiles, que sugieren que la relación superíndice 3N entre Demet y Can podrá haber dado un giro inesperado. ¿De copyright estamos hablando? Pues bien, en primer lugar, hemos notado que ambos han empezado a seguirse nuevamente en las redes sociales. Después copyright ese de aún más menos de silencio y distancia virtual, Demet y Can han vuelto a conectar en el mundo digital. Esto por sí solo podrá no significar mucho, pero es un primer paso, una seu más menos al de que al menos dispuestos a dejar a ese el pasado. Pero hay ese. Fuentes cercanas a ambos actores han revelado que en los últimos meses, han tenido encuentros esporádicos, reuniones discretas, lejos de las maras y los focos mediáticos. ¿De copyright han hablado en esas reuniones? No lo sabemos con certeza. Pero podemos imaginar que han tenido la oportunidad de aclarar malentendidos, de expresar sus sentimientos y, tal vez, de pedir disculpas. Y aquí llegamos a la confesión superíndice 3N bomba que les prometimos al principio del vídeo.
Según en nuestras fuentes, Demet Özdemir ha perdonado a Can Yaman. Sus amigos lo han oído bien. Después copyright ese de aún más menos os de resentimiento y dolor, Demet ha decidido dejar atrás ese el pasado y darle una segunda oportunidad a Can. Copyright la llevó Superíndice 3 a tomar esta decisión Superíndice 3N. Creemos que con el tiempo Demet ha madurado y ha aprendido a perdonar. También Copyright N es posible que haya reflexionado sobre los buenos momentos que compartió Superíndice 3 con Can y que haya decidido que vale la pena intentar reconstruir la relación Superíndice 3N. Por supuesto, esto no significa que Demet y Can vayan a volver a ser pareja de la noche a la más menos sana. Aún queda mucho camino por recorrer, muchas heridas por sanar. Pero el hecho de que Demet haya perdonado a Can es un paso crucial, un punto de inflexión Superíndice 3N en su historia. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿Copyright Aru Can con esta segunda oportunidad? ¿Estará a la altura de las circunstancias? ¿Será capaz de demostrar a Demet que ha cambiado y que merece su perdón Superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman estuvo lejos de haber terminado. Aún quedan muchos capítulos por escribir, muchas emociones por experimentar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contártelo todo. Ahora, para concluir este vídeo lleno de revelaciones, recapitulemos brevemente los puntos principales. Hemos hablado de la tensa relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman tras su ruptura, de los rumores de reconciliación Superíndice 3N que han surgido recientemente y, lo muy importante, de la confesión Superíndice 3N bomba de que Demet ha perdonado a Can. Una noticia que sin duda ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Queremos agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias muy jugosas y a desentrar más menos a los misterios muy intrigantes. Nos encantaría saber tu opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Crees que Demet hizo bien en perdonar a Can? ¿Crees que esta reconciliación Superíndice 3N tiene futuro? Du Copyright janos tus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensas. No te cortes. Y ahora, antes de despedirnos, te invitamos a que nos regales un me gusta si te gustó Superíndice 3 el vídeo. Compártelo con tus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometemos que tendremos muchas sorpresas y revelaciones para ti. Hasta la Superíndice 3 Sima, queridos amantes del salseo turco. Que tengan un día lleno de amor, pasión Superíndice 3N y muchas noticias jugosas. Ciao, ciao. *** Ampliación de la noticia, el perdón y el futuro incierto de Demet Özdemir y Can Yaman ***. Agarraos fuerte, cotillas de mi corazón. Porque la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es como una buena telenovela turca, llena de giros inesperados, drama, y un final que nadie se atreve a predecir. Como hemos dicho, la confirmación no oficial del perdón de Demet a Can ha encendido las redes sociales y las redacciones de los medios de farándula en Estambul. Pero, ¿qué hay detrás de este perdón? ¿Cuáles fueron los momentos clave que llevaron a Demet a suavizar su postura? Y lo más importante, ¿cómo se siente Can Yaman ante esta nueva oportunidad? Vamos a profundizar. *** Los secretos detrás del distanciamiento, rumores, ego y ambiciones ***. Para entender la magnitud del perdón, primero debemos recordar las profundas heridas que se infligieron mutuamente. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, las expectativas sobre la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, eran astronómicas. Y con esas expectativas vinieron las presiones. El ego de Can Yaman los rumores sobre el comportamiento de Can en el set eran persistentes. Se decía que su creciente popularidad, impulsada por su atractivo físico y carisma, le había subido a la cabeza. Algunos miembros del equipo técnico de Erkencikus filtraron información a la prensa sobre supuestas exigencias desmedidas y un trato poco considerado hacia sus compañeros, incluyendo, en ocasiones, a Demet.
Diferencias creativas e incompatibilidad A medida que la serie avanzaba, las diferencias creativas entre los dos actores se hicieron más evidentes. Demet, conocida por su profesionalismo y dedicación al guión, se sentía frustrada por las improvisaciones de Khan y su tendencia a desviar la atención hacia su propia imagen. Estas tensiones se filtraban en el set, creando un ambiente incómodo y propiciando discusiones acaloradas. La sombra de terceras personas Como en toda buena historia de amor y desamor, no podían faltar los rumores sobre terceras personas. Se especuló sobre la posibilidad de que Can Yaman hubiera tenido encuentros con otras actrices y modelos, lo que habría generado celos e inseguridad en Demet. Aunque nunca se confirmaron estas acusaciones, sembraron la duda y la desconfianza en la relación. Ambiciones profesionales contrapuestas Una vez finalizada, Erkencicus, ambos actores tomaron caminos profesionales diferentes. Can Yaman buscó expandir su carrera en el extranjero, protagonizando proyectos en Italia y otros países europeos. Demet, por su parte, decidió consolidar su posición en Turquía, participando en nuevas series y películas que le permitieran demostrar su versatilidad como actriz. Esta divergencia en sus ambiciones también contribuyó a su distanciamiento, ya que cada uno se centró en sus propios objetivos y dejó de lado la relación. Los primeros indicios de una reconciliación, Unfollow, Follow, y algo más, Después de años de silencio y frialdad, los primeros signos de una posible reconciliación comenzaron a surgir de manera sutil, pero inconfundible. El unfollow y el follow, el drama de las redes sociales en la era digital, el acto de seguir o dejar de seguir a alguien en redes sociales se ha convertido en una declaración pública de intenciones. Tras la ruptura, Demet y Can se dejaron de seguir mutuamente en Instagram, una señal clara de que la relación había terminado definitivamente. Sin embargo, hace unas semanas, los fans más observadores notaron que ambos se habían vuelto a seguir. Este simple gesto desató una oleada de especulaciones y alimentó las esperanzas de una posible reconciliación. Reuniones secretas y cafés discretos Nuestras fuentes, esos pajaritos que siempre nos traen la información más jugosa, nos han confirmado que Demet y Can han tenido varias reuniones secretas en los últimos meses. Al parecer, se han encontrado en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi, para hablar y tratar de aclarar los malentendidos del pasado. ¿Qué se dijeron en esas reuniones? Lo desconocemos, pero podemos imaginar que fueron conversaciones intensas y emotivas, en las que ambos tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos y pedir perdón por sus errores. Declaraciones veladas y mensajes subliminales Tanto Demet como Can han evitado hablar directamente sobre su relación en los medios de comunicación. Sin embargo, en algunas entrevistas recientes, han dejado caer algunas declaraciones veladas y mensajes subliminales que sugieren que están dispuestos a dejar atrás el pasado. Por ejemplo, Demet ha hablado sobre la importancia del perdón y la necesidad de aprender de los errores. Can, por su parte, ha reconocido que cometió errores en el pasado y que está dispuesto a hacer todo lo posible para enmendarlos. La bomba, Demet perdona a Can, pero ¿qué significa realmente? Aquí llegamos al meollo de la cuestión. Demet Özdemir ha perdonado a Can Yaman. Pero este perdón, ¿es un simple acto de cortesía o una verdadera oportunidad para reconstruir la relación? Madurez y reflexión. La clave del perdón creemos que Demet ha llegado a un punto de madurez en su vida en el que ha comprendido que aferrarse al rencor y al resentimiento no conduce a nada bueno. Ha reflexionado sobre los buenos momentos que compartió con Can y ha decidido que vale la pena darle una segunda oportunidad, no necesariamente para volver a ser pareja, sino para sanar las heridas del pasado y construir una relación de amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Un nuevo comienzo sin expectativas Es importante destacar que el perdón de Demet no implica necesariamente una reconciliación romántica. Ambos actores son conscientes de que sus vidas han tomado caminos diferentes y que es poco probable que vuelvan a ser pareja. Sin embargo, están dispuestos a dejar atrás el drama y la tensión del pasado y construir una relación más sana y positiva. Este nuevo comienzo se basa en la ausencia de expectativas y en la aceptación de que lo más importante es el bienestar emocional de ambos.
El perdón como liberación para Demet, perdonar a Khan es un acto de liberación personal. Le permite dejar atrás el dolor y el resentimiento y seguir adelante con su vida sin ataduras emocionales. Al perdonar, Demet se libera a sí misma y se abre a nuevas oportunidades y experiencias. El desafío de Can Yaman estará a la altura de las circunstancias. Ahora, la pelota está en el tejado de Can Yaman. ¿Será capaz de demostrar a Demet que ha cambiado y que merece su perdón? ¿Estará dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para reconstruir la relación? Humildad y autocrítica. Reconocer los errores del pasado para ganarse el perdón de Demet, Can debe demostrar humildad y autocrítica. Debe reconocer abiertamente los errores que cometió en el pasado y mostrar un sincero arrepentimiento. No basta con pedir perdón de palabra, sino que debe demostrar con hechos que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar su comportamiento. Respeto y apoyo. Construir una relación sólida. Si Can quiere reconstruir la relación con Demet, debe demostrar respeto y apoyo hacia su carrera y sus decisiones personales. Debe entender que Demet es una mujer independiente y exitosa que tiene sus propios objetivos y ambiciones. En lugar de tratar de controlarla o imponerle sus propios deseos, debe apoyarla en todo lo que haga y celebrar sus logros. Paciencia y perseverancia. Un proceso gradual. Reconstruir una relación después de una ruptura dolorosa es un proceso lento y gradual que requiere paciencia y perseverancia. Can debe estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en la relación, sin esperar resultados inmediatos. Debe ser paciente y comprensivo con Demet, y darle el espacio y el tiempo que necesita para sanar sus heridas y recuperar la confianza. El futuro de Demet y Can. Incertidumbre y esperanza. El futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. Nadie sabe con certeza si volverán a ser pareja o si se conformarán con una amistad platónica. Sin embargo, el hecho de que Demet haya perdonado a Can es una señal de esperanza. Independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos actores hayan decidido dejar atrás el pasado y construir una relación más sana y positiva. Su historia es un ejemplo de que el perdón es posible y de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos y las antenas puestas, para contarte cada nuevo capítulo de esta apasionante telenovela turca. No te despegues de nuestro canal. Ahora, para concluir este vídeo lleno de revelaciones, recapitulemos brevemente los puntos principales. Hemos hablado de la tensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman tras su ruptura, de los rumores de reconciliación que han surgido recientemente y, lo más importante, de la confesión bomba de que Demet ha perdonado a Can. Una noticia que sin duda ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando las noticias más jugosas y a desentrañar los misterios más intrigantes. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Demet hizo bien en perdonar a Can? ¿Crees que esta reconciliación tiene futuro? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensas. No te cortes. Y ahora, antes de despedirnos, te invitamos a que nos regales un me gusta si te gustó el vídeo. Compártelo con tus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometemos que tendremos muchas más sorpresas y revelaciones para ti. Hasta la próxima, queridos amantes del salseo turco. Que tengan un día lleno de amor, pasión y muchas, muchas noticias jugosas. Ciao, ciao.